La sesión dura 2 horas. La primera parte, la exposición es de Claudia Rodón. Claudia va a hacer algunas preguntas para que Verónica pueda irlas contestando y después abrimos la mesa. Les vamos a pedir, por favor, que usen la aplicación para pedir la palabra a un momento en el que por la vía del chat les avisemos que se abre al turno de ustedes para que podamos en la última parte poder conversar. Esta es una sesión atípica en los cafecitos serenos en medio de la pandemia, como le hemos llamado a esta serie de reuniones. Estamos en la reunión número 8. Las reuniones son convocadas por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero y hemos estado principalmente enfocados en temas que tienen que ver con la agenda del programa de seguridad. Hoy nos estamos saliendo, pues, por razones, digamos, obvias. 2 anuncios para las personas que son frecuentes en estas sesiones. Anticipamos 2 cosas. 1, el cafecito va a ser ahora quincenal, no va a ser semanal ya. Y 2, va a empezar un programa de diversificación de temáticas. Todos los que hoy nos acompañan más adelante seguirán recibiendo invitación y decidirán cuándo quieren asistir a las reuniones. Y por último, se han grabado varias reuniones y se seguirán grabando. Esta se está grabando y todas serán subidas más adelante a una plataforma del propio programa desde la Ibero. Así que sin más, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, Claudia y Verónica, por darse tiempo para esto. Aquí estamos, pues básicamente personas que probablemente no entendemos qué está pasando con esta pandemia, pero desde lo más básico. ¿Qué es un virus? ¿Qué es el coronavirus? ¿Qué es la enfermedad? ¿Y qué está pasando en el día a día en la atención hospitalaria? Así que adelante. Gracias, Claudia y Vero. Pues hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Porque tenemos algunos problemas técnicos acá. Bueno, yo siento raro de no verles las caras, pero bueno, yo les diría que si alguien tiene alguna pregunta en algún momento de la presentación, levante su manita y yo acá la veo y pues vemos, porque de lo que se trata es de justamente pues poder entender qué es un virus y qué es el coronavirus de manera muy, muy sencilla, ¿no? O sea, no me metí a las profundidades. Yo aclaro, ni Verónica ni yo somos epidemiólogas ni infectólogas. Ella es doctora, es dermatóloga y le está entrando al COVID. Ahorita viene llegando de guardia, ya se los contará ella. Pero bueno, nuestra intención era como un poquito poder platicar lo que conversamos en una charla con amigos para poder entender qué es un virus. Lo que está atrás del título de la pantalla es una micrografía electrónica de las primeras que hubo del virus del VIH, que es un pariente cercano y lejano a la vez del coronavirus. Bueno, lo que se ve ahí es cómo se clasifican los virus. Pueden ver ustedes que es una cosa compleja, rarita, hay muchísimos tipos de virus, y la clasificación moderna, digamos, que se hace ahora de los virus es básicamente por la estructura que tiene el virus y si está formado por una cadena de ácido desoxirribonucleico o ADN o si tiene ácido ribonucleico o ARN. Y como que empalman, algunos de los virus empalman algunas de estas características, lo cual hace que sea un mundo súper diverso de virus y de retrovirus, bueno, de adenovirus y de retrovirus. En la figurita de arriba a la izquierda se ven las formas, la morfología, es decir, cómo están clasificados por forma, y ahí hay muchos ejemplos, ¿no?
por ejemplo, ustedes ven mi cursor, ¿sí, verdad? Este que está aquí, el verde abajo a la derecha, es el virus del ébola, que en realidad corresponde a lo que es un virión helicoidal, ajá, y es de ARN. Entonces, es como prepararse en un gran buffet tu plato distinto, ¿no? Es decir, alguien puede agarrar elotitos, alguien puede agarrar ensalada, alguien puede agarrar, lechugas, alguien puede agarrar betabel y se juntan esas cosas y se forma un virus. Los virus no están vivos y entonces no se pueden reproducir, pero forman parte de la vida y del mismo origen de la vida. Entonces son unas cosas maravillosas, interesantísimas, que entendemos no de muchas formas y sí de muchas otras. Y pues es una diversidad, o sea, se utilizan, o sea, los conocemos porque nos enferman, pero muchos de estos virus no son patógenos y muchos otros se están utilizando para hacer medicina génica, ¿no? En distintas partes del mundo. Por ahí se oye alguien. Bueno, yo quiero como platicarles básicamente de cómo están divididos por el material genético que contienen, que es ADN por un lado y ARN por el otro. A nosotros nos interesa concretamente los virus de ARN con cadena sencilla de ARN que en sentido positivo quiere decir que se parece al ARN que utilizan las propias células para producir sus propias proteínas, y es un virus que se camuflajea con una envoltura de lípidos como las de las células, ¿no? De toda esta gran familia que son los virus, el coronavirus está en este pedacito de acá. Normalmente los virus de ARN no tienen capa lipídica como las membranas celulares, algunos poquitos sí. Hay menos virus de ADN y hay muchos más virus de ARN o retrovirus. Y muchos de los retrovirus o virus de ARN le roban a las células que utilizan para replicarse la membrana celular, lo cual hace que sean más complejos. Todos han oído hablar de la hepatitis. La hepatitis está provocada por 5 tipos distintos de virus, la hepatitis A, B, C, D y E. Probablemente muchos de ustedes no habían oído hablar de la D y de la E, porque estos dos virus no son lo suficientemente capaces de provocar una infección por ellos mismos, sino que necesitan pegarse o el E al A y el D normalmente al B para poder infectar. Todos los virus, la A a la E, provocan hepatitis, pero son virus que pertenecen a familias distintas de virus. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A es un retrovirus que tiene, digamos, esta estructura caricaturizada y que si vemos una micrografía se ve así. Es un adenovirus, es decir, de ADN, no tiene bicapa lipídica, no tiene membrana que lo recubra, y entonces por eso cuando se replica y se replica y se replica, se puede formar como tiene una estructura geométrica particular, bueno, se pueden apilar y se pueden juntar, así como se ve en esta pequeñita imagen. En cambio, el virus de la hepatitis B es un virus de ARN que tiene una membrana alrededor que lo recubre, y que tiene esta forma, dependiendo de cómo le tomen la micrografía, se ve o alargado o achatado, ¿no? Y a pesar de que no pertenecen, digamos, a la misma familia de virus, provocan una enfermedad muy parecida, que es la inflamación del hígado. Cada uno por sus características, eso sí, como físicas, morfológicas y demás, tiene vías de contagio distintas.
Y esto es importante porque también tiene que ver con cómo se contagia el coronavirus. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A se contagia a partir de comida contaminada con heces, básicamente, o agua. Y el B se contagia, pues, muy parecido al virus del VIH, ¿no? Por relaciones sexuales, por transfusiones sanguíneas, igual que la hepatitis C. Y el D y el E pegar al virus, a alguno de los otros para poder contagiar. Dependiendo de las características morfológicas del virus, es posible o no. ¿Cómo le quito esto? Okay. Ay. Ya me fui, quién sabe a dónde. Esto para poder ver la lámina. Esto. Ya. Ok, ya. Gracias. Si ven acá, está la peligrosidad, la transmisión, la prevención y si hay tratamiento o no hay tratamiento. Si vemos el A y el E, son bastante leves, uno se puede curar y no se genera, no se queda, el material genético del virus no se queda dentro de nuestras células, porque al igual que el coronavirus, es un virus de ARN, que engaña a la célula para producir sus copias como si fueran sus propias proteínas. Y entonces no se tiene que insertar su material genético en la célula para poderse replicar. Entonces eso es bueno y es malo. Luego les digo por qué. Se contagia a través de agua o comida contaminada y las precauciones que se tienen que tomar es o lavarse muy bien las manos antes de comer y después de ir al baño, como todos sabemos, y no hacíamos tan frecuentemente antes de esta pandemia. Y hay vacuna, ¿no? Hay vacuna para la hepatitis A. Hace algunos años también se desarrolló la vacuna para la hepatitis B. La gente de mi generación no está vacunada contra hepatitis B, pero la gente de la generación de mis hijas sí están vacunadas contra la hepatitis B, ¿no? Es de riesgo porque el material genético se queda dentro del hígado, pero además puede generar una enfermedad muchísimo más grave, ¿no? Entonces, ¿por qué les hablo de la hepatitis? Bueno, pues porque es un virus que todo el mundo conoce, que anda por ahí y que con esto de la pandemia se habla de que si vacunas, si no vacunas, si tratamiento, si no tratamiento, etcétera, etcétera. Y entonces eso tiene que ver con las características morfofisiológicas del virus, ¿no? O sea, tiene que ver con la forma en la que está ensamblada el virus, con las características del virus y con qué mecanismo celular utiliza para replicarse, para reproducirse, ¿no? Y entonces, bueno, vemos que es distinto tener hepatitis A que, por ejemplo, tener hepatitis B o C, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí todo bien? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Bueno, esto que está aquí esto está sacado del país, me parecieron que las imágenes son brutalmente buenas. Y esto es como una estructura del virus, es como se vería por afuera el virus del SARS-CoV-2, que es un coronavirus. Tiene estas espigas rojas, tiene estas proteínas naranjitas, ¿no? Y su material genético es esto que está acá. Está formado por como 30,000 letras más o menos ¿cómo se llaman? De bases nitrogenadas, que van a codificar para toda la estructura del virus, desde las
estrellitas rojas hasta los puntitos anaranjados, hasta la cubierta gris, y eso es lo que eso es lo que es suficiente para que este virus se convierta en un ser patógeno para nosotros. Ahí está contenida toda la información que ese virus necesita para que la célula le haga el gran favor de replicarlo. En el caso del coronavirus, esta espícula que está aquí es la llave de entrada del virus a las células. Se une, esto que está acá, digamos, lo que estaría aquí arriba sería la célula, este es el receptor de la célula. Se puede unir la espícula a la célula, la abre, y entonces el virus puede depositar su material genético dentro de la célula. Ahora, ¿qué es importante de este coronavirus? Que existe una secuencia de 12 letras del genoma del coronavirus que se traducen en una enzima que le permite la entrada a distintos tipos celulares, otros que los del sistema respiratorio. Entonces, por eso cada vez se escucha más y se sabe más sobre los otros efectos de los que se habla poco en algunos lugares que tiene el coronavirus. Yo, por ejemplo, que tuve la infección, yo no empecé con cuestiones respiratorias, yo empecé con una diarrea brutal. Ajá. Y parece ser que gen que hace que se produzca una enzima particular le da la entrada a distintos tipos celulares dentro del organismo. ¿Qué es lo que lo diferencia a este coronavirus, en particular al SARS-CoV-2, del coronavirus que da la gripe estacional, del coronavirus que ustedes, que todos escuchamos, del SARS, famosísimo en 2002 y luego del MERS en 2012, ¿no? Y este SARS-CoV-2, pues si se dan cuenta, la gripe común ataca vías respiratorias superiores, el SARS-CoV-1 ataca vías respiratorias inferiores, y este desgraciado coronavirus ataca vías respiratorias superiores, inferiores y aparato gastrointestinal, pero también hace trombos en sistema circulatorio. Es decir, es un virus que puede entrar e infectar un montón de células del organismo. Ya también se habla, por ejemplo, de efectos neurológicos, se habla de efectos gástricos, se habla de efectos de trombos, etcétera, etcétera. No me voy a meter en esas cosas porque además tampoco las tengo tan claras. Este es más o menos el mecanismo de infección del SARS-CoV-2. Tiene la espícula esta famosa que se pega, ¿no?, aquí a la célula, se da el acoplamiento y la fusión con la membrana celular, deposita el ARN adentro. Ese ARN viral se parece al ARN que la célula utiliza para producir sus propias proteínas. Y entonces engaña a la célula, la maquinaria celular empieza a replicar enloquecidamente el virus, ¿no? Se copia, es como si le sacaran fotocopias ahí adentro a las partecitas, se ensambla como un coche, digamos, se le pega esta que como Pac-Man, que se ve aquí, esta figurita como Pac-Man, es la enzima esta que les cuento, que son estas 12 letras que parece ser que es lo que hace que sea particularmente contagioso. Una vez que está dentro de nuestro propio organismo, nosotros nos lo contagiamos hacia otros tipos celulares, ¿no? Y lo que se ha visto, que esto es como interesante, es
que no necesita pasar a torrente circulatorio para infectar, por ejemplo, el tracto digestivo, sino que pasa directo de un tipo celular a otro tipo celular gracias a la combinación de la espícula esta, de la puerta de entrada que tiene, de la llave que tiene el virus para la puerta de entrada, y esta enzima que no tienen los otros coronavirus que se conocían hasta ahora. Entonces, estas 12 letras de ARN viral pueden hacer la diferencia para que tenga el virus mayor capacidad de infectar otros tipos celulares, y que entonces la COVID en realidad sea una enfermedad mucho más compleja que una neumonía atípica solamente, ¿no? ¿De dónde vino este virus? Pues parece ser que hay dos vías posibles. Una es que haya evolucionado desde un virus de murciélago, que era el hospedero natural, y saltó a humanos a partir de combinarse dentro de un camello y un pangolín, y de ahí al ser humano, o bien solamente del murciélago al pangolín, y de ahí al combinarse dentro del ser humano con otros virus se generó este nuevo coronavirus muy particular. Estas son imágenes, esta es, digamos, la caricatura que representa las micrografías electrónicas que están acá. En este se alcanza a ver cómo, por eso se llama coronavirus, ¿no? Porque tiene el ARN dentro, doblado en forma, ¿eh? Se llama coronavirus. Sí, se llama coronavirus por todo, porque no solamente el ARN, o sea, no solamente el coronavirus tiene estas espículas, también el virus del VIH, por ejemplo, tiene estas espículas, pero son las dos, por estas dos, pues, imágenes que se ven, ¿no? Que parece como una corona. Y bueno, esto yo creo que, Vero, pues más, esto es como el tumero que hacer en este momento. A mí me gustaría, Vero, en este momento, si quieres tú ver esa lámina, si la quieres usar, si no, pero a mí lo que me gustaría que nos platicaras es, si quieren luego regresamos a esto. ¿Qué quieres que te diga de esa lámina, Clau? Bueno, no sé si quieras echarle un ojo, pero a mí lo que me gustaría es que tú me platicaras más cómo fue que a ti te ocurrió el SARS y la COVID. ¿Qué fue lo que pasó contigo en este año, ¿no? Yo me acuerdo que a principios de año en alguna de tus publicaciones en Facebook pusiste, pues ya que nos dé a todos, ¿no? Y luego me acuerdo cómo viraste inmediatamente, dijiste, no, a ver, esto nos tenemos que cuidar, nos tenemos que guardar y demás. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo viviste tú siendo doctora en el hospital, en el GEA González? ¿Qué pasó contigo y esta pandemia? Bueno, lo que pasa es que como es un virus nuevo, pues poco sabemos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando con este virus y cuáles son los efectos del virus. De hecho, hasta hace poco no se sabía si podías crear inmunidad o no creabas inmunidad, o si era más bien parecido, por ejemplo, al dengue, al que te da 2 veces y que cuando te da la siguiente vez te da más grave, ¿no? Entonces, al principio se creía que lo mejor era que a todos nos diera rápido, como para que ya palomita y ya, pero después, conforme se ha ido conociendo más el virus, se sabe efectivamente que, como dijiste, no es solamente una neumonía típica, ¿no? Sino que en realidad es una enfermedad multisistémica que afecta
hígado, riñón, corazón. Ahora ya se sabe también que afecta directamente al corazón, cerebro, todos los vasos sanguíneos y muchas otras cosas. Y además, no solo eso, sino que el cuerpo, tratando de defenderse de este virus, crea toda una cascada de la inflamación que hace que después de los 10 primeros días, las complicaciones que veamos sean secundarias a la respuesta propia de tu cuerpo, ¿no? Entonces antes se decía, bueno, sí, pues ya que nos dé palomita y ya, ¿no? Y ahora pues sí nos va a dar a muchos, la verdad, porque no hay vacuna, pero el chiste es que no nos dé al mismo tiempo, que no sabemos quién se va a poner mal. Y eso es algo de que todavía no sabemos por qué unos se van a poner mal y otros no se van a poner mal. ¿De qué depende? Todavía no lo sabemos. O sea, sí se sabe que si hay ciertos factores de riesgo que hacen que hagan que te pongas más mal, ¿no? Como por ejemplo, el principal que yo he visto es la obesidad. O sea, nosotros tenemos en el hospital pacientes jóvenes, 26 años, sin ninguna otra comorbilidad, ni hipertensión, diabetes, nada, discretamente obesos, y los tenemos que intubar, así, se ponen gravísimos, ¿no? Y tenemos viejitos que no son obesos, que se ven amoladones, no sé qué, y la llevan muy bien. Entonces, el principal factor de riesgo, en mi experiencia, es la obesidad. Yo no he visto hasta el momento ningún paciente flaco en el hospital. Ninguno. Ningún paciente hospitalizado flaco. Digo, no tienen que ser obesos, pero con que sea llenito ya. Y esto se cree, bueno, cuando yo estudié medicina, el adipocito, que es la célula de la grasa, pues, se creía que era nada más como un saco que guardaba grasa. Y con el tiempo se ha sabido que el adipocito tiene muchísimas funciones y que además produce muchísimos factores. Y entonces, cuando la gente está obesa, no solamente tiene más adipocitos, sino que además los tiene más grandes. Entonces, tienes muchas más células de esas que pueden producir la inflamación. Ahora, todavía no está claro qué fregado hace el adipocito y por qué, ¿no? Porque todavía no lo conocemos muy bien y mucho menos con esta enfermedad. No sabemos qué es lo que hace que ese adipocito se vuelva loco y produzca muchos factores, ¿no? Y fíjate que qué chistoso que dices eso. Bueno, no qué chistoso, qué interesante. Muchas de las micrografías electrónicas que revisé son de adipocitos. Y están retacadas de coronavirus. Ajá. Sí. Oye, y ¿cómo, bueno, hoy vienes llegando de guardia? ¿Por qué no nos cuentas cómo es eso? ¿Cómo se vive eso? Bueno, eso depende en qué hospital estés, ¿no? En mi hospital desde principios de marzo nos empezaron a capacitar, o sea, yo me empecé a angustiar desde principios de marzo, porque la verdad es que pues nadie quiere estar en urgencias, yo no estudié para eso, o sea, nadie quiere estar en urgencias, yo hace 23 años que terminé medicina interna, de lo que me acuerdo pues es prácticamente nada, pero entonces en mi hospital desde principios de marzo nos empezaron a capacitar sobre todo cómo vestirnos, ¿no? Para usar el equipo adecuado, pero en lo que más nos insistieron es en cómo quitarnos el equipo adecuado, porque el 80% del personal que se contagia, del personal de salud que se contagia del virus es a la hora de desvestirse. Ajá, ¿no? A mí, cada vez que me desvisto, algo hago mal. O sea, siempre me están regañando, ¿no? Y eso que soy de las más neuróticas. Entonces, nos empezaron a preparar de que pues, sí se venía fuerte la cosa y de que pues íbamos a tener que entrarle todos, porque eso nosotros ya lo sabíamos, porque nosotros como dermatólogos tenemos muchos amigos en España, en Barcelona, en un hospital que se llama el Clinic, muy famoso, que están en terapia intensiva los dermatólogos, como ahora estamos nosotros en urgencias, ¿no? Entonces ya sabíamos que se iba a venir gacha la cosa, pero pues no sabes qué tan feo viene hasta que pues ya llega. Todo lo demás son especulaciones. Y entonces en mi hospital, por suerte, tenemos un epidemiólogo decente, joven, pensante, y las autoridades han hecho las cosas bien, y entonces, pues, además de que medio nos capacitaron, de COVID no, ¿eh? O sea, eso es cada quien entrénese como quiera, ¿no? Pero sí nos capacitaron de cómo vestirnos, cómo no regarla, qué hacer, etcétera.
y pues ya nos dividieron, estamos divididos por servicios. Entonces, a dermatología, bueno, yo vengo de una guardia ahorita, pero no de guardia en urgencias COVID, sino en una guardia de ayudar a todos los que tienen lesiones por el uso del equipo de protección. Que eso, pues como es de derma, pues a nosotros nos toca. Entonces, vengo de eso. Nos contaban que con gogles se les ulcera. Que nos contabas que con los gogles se les ulcera. No tanto el gogle, es el N95, que es la mascarilla que se usa, tiene un alambre aquí. Y ese alambre tú te lo tienes que ajustar de forma tal que pues no pase una partícula miserable, porque si el virus mide nada, ¿no? Entonces, la forma en la que te lo tienes que fijar para que cuando tú inspires o soples, porque tienes que hacer pues varios esfuerzos, ¿no? O sea, tienes que soplar para ver si no hay fuga. Entonces, cuando te lo aprietas, pues duele, ¿no? Y lo tienes que tener súper apretado. Y eso lo tienes, yo afortunadamente nada más 6 horas, pero hay gente que los tiene 18 horas, hay gente que los tiene 12 horas. Y se hacen unas cosas que se llaman úlceras por presión, que es decir, que tienes tanta presión aquí que deja de llegar la sangre superficial, los vasitos superficiales se aplastan, ya no llega, y no se te oxigena la piel y se empieza a sufrir, como que le da un pequeño infarto a la piel o a morir, y entonces hay gente que tiene úlceras. Yo, por ejemplo, las veces que he ido, quedo marcada por lo menos 3 días, ¿no? Y yo voy solo 6 horas una vez a la semana. Vero, perdóname, una pregunta. Es que diste un dato muy fuerte. Dijiste 80% del personal médico se contagia a la hora de desvestirse. Sí. ¿Nos puedes poner, o sea, perdóname, pero parece incomprensible tal tamaño de contagio? Pues, ¿qué hacen? ¿Cuál es el error o cuáles son los errores? Es que quiero quitártelo. O sea, imagínate que esto es algo que no se ve. Porque no es lo mismo que si trajeras caca en la bata, ¿no? Dices, traigo mierda, ¿no? Okay. Pero tú traes algo desde tu cabeza hasta los pies que no se ve. Y que además, una vez que se seca, vuela, ¿no? Voy a volar por todas partes. Entonces, si tú tienes un paciente al que lo intubaron y echó secreciones y voló y te cayó por todas partes, si tú te quitas, o sea, por ejemplo, para quitarte el cubrebocas tienes que agacharte y quitar de una forma especial el resorte. Si eso ya ahí, sin querer, tocó el resorte tu mano, ya te fregaste, ¿no? Y son segundos, ¿no? Entonces, por eso la quitada del uniforme te lleva por lo menos 15 minutos. Y cuando tú ya llevas 6 horas ahogándote en un equipo, lo que más quieres es quitarte rápido eso, porque tu psique ya no aguanta, porque ya estás desesperado, te duele todo. Entonces, mucha gente se contagia quitándose eso. Por eso nosotros tenemos una enfermera que nos está supervisando que hagamos las cosas bien, pero no todos los hospitales o en todos los servicios hay alguien que te esté supervisando que hagas las cosas bien. Y como es invisible, porque si estuvieras manchado de pintura, pues te das cuenta. Pero como es invisible, pues tú te ves muy limpio y dices, pues no traigo nada, porque no huele, no nada, ¿no? O sea, está difícil, porque, por ejemplo, cuando te quitas la bata, tienes una bata, la bata no te la puedes quitar así nomás, sino que tiene que ser, tienes que agarrar, o sea, si te amarran chueco la bata y te la amarran para atrás, tú ya no te puedes desabrochar, te la tienen que amarrar para un lado. Entonces, cuando te la amarran de lado, pues ahí ya no hubo problema. Pero si te la amarran para atrás y empiezas a buscar dónde está, ahí ya te contaminaste, ¿no? Son detalles muy, muy, muy bobos que no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y que, por ejemplo, los cirujanos, la gente que opera, como está más acostumbrada a no contaminarse, etcétera, tienen menos problema. Pero los internistas, que son en realidad los que están a cargo de este tipo de pacientes, que son los intensivistas, los urgenciólogos, los internistas, ellos no están acostumbrados a nada de esto. Y yo, por ejemplo, que soy una neurótica, o sea, cuando veo la de errores que cometen hacia ellos, hacia su propia protección, me ataco, ¿no? O sea, por ejemplo, a uno le dan ganas de hacer pipí, lleva 6 horas de guardia y quiere hacer pipí. Y ahí es cuando ya no hace bien lo de quitarse bien el equipo
y ya, ¿no? Entonces, esos son estudios que se han hecho que el 80%, o sea, de la gran mayoría de la gente cuando se contamina quitándose el equipo. Ahora, yo la verdad no sé si sea tan cierto, porque de las cosas que se saben de esta enfermedad es que el grado, o sea, la gravedad con la que te dé esta enfermedad depende de muchas cosas, pero una de las cosas de las que depende es del inóculo, es decir, de la cantidad de virus con la que estuviste en contacto. Por eso al personal de la salud le va tan mal, ¿no? Porque están muchas horas en un lugar donde hay muchos virus. Y ahora se sabe además que el virus, eso de que la chu y la fregada, no solamente es eso, porque ahora se sabe que si tú hablas o los pacientes que están intubados, por ejemplo, los ventiladores o los respiradores de mi hospital, como son del año del caldo muchos, no tienen filtro, ¿no? No tienen esos filtros especiales. Entonces el paciente está intubado y cada vez que expira, pues es, ¿no? Y está en un área de 40 metros cuadrados donde hay 10 pacientes y estamos pues todos los doctores, ¿no? Entonces el virus flota, ahí está flotando y luego tú estás 6 horas ahí respirando eso, aunque traigas N93, pues también la carga viral es bestial y por eso les va tan mal. Entonces, no creo, aunque ese estudio diga que el 80% se contagia quitándoselo, no creo, o a lo mejor sí es al 80% que no le va tan mal, pero a los que les va muy mal, casi siempre es a los anestesiólogos, porque son los que intuban, ¿no? Y son los que están en contacto con una cantidad bestial de secreciones. O a las enfermeras, que son las que voltean a los que intuban a los pacientes. ¿Ves? Yo les diría, si alguien que tiene alguna pregunta, les pediría que prendieran su cámara para verlos. Y sé que deben de tener preguntas por ahí. Entonces, hay alguien que... A ver, yo quiero hacer, mientras se preparan, yo hago una rapidísimo, para cerrar, tratando de cerrar un poquito como toda la conversación de ustedes dos y luego ya abrir. Nada más, yo no les pido hacer predicciones de lo que no se puede hacer, predicciones. Pero en tu experiencia, Vero, sin hablar de tiempos en concreto, ¿qué sigue en términos de aprendizajes, de que el sector salud incorpore formas diferentes de hacer las cosas en medio de toda la friega y la urgencia? ¿Qué sigue? Danos un poquito a partir de la experiencia de tanto tiempo trabajando ahí, ¿qué es lo que pudieras predecir? Mira, yo justamente hoy tuvimos una junta y estaba yo hablando con la jefa de terapia intensiva, de ahí del GEA, y con varios amigos de ahí del hospital. Entonces, yo la verdad es que sin ser Hugo López-Gatell ni nada, yo creo que esto apenas va para arriba. O sea, no creo que estemos en el pico de la curva. No. Yo creo que vamos o sea, no soy epidemióloga y yo soy una señora que está yendo ahí de vez en cuando, etcétera, pero las cosas cada vez se ven peor, ¿no? O sea, cada vez tenemos más trabajo, cada vez tenemos más pacientes, los pacientes cada vez llegan más jodidos, ¿no? Nosotros ya no tenemos lugar en el hospital, todo el hospital está lleno y yo calculo que este ritmo de trabajo en el cual todos hemos tenido que dejarlo de hacer lo que hacíamos como especialidad para ayudar a los que se dedican a esto, va a durar por lo menos hasta octubre. Yo creo, a lo mejor soy muy pesimista, pero eso es lo que yo creo. Y que jodidos así de que siga habiendo enfermos y que hay que cuidarnos y todo hasta diciembre. Ahora, nuestra forma de trabajar ya cambió para siempre. Por lo menos un buen tiempo hasta que no haya la vacuna. Porque yo, por ejemplo, que yo me dedico al cáncer de piel y a operar cáncer de piel, es lo que hago en el hospital. Pues la verdad, básicamente nosotros como la piel no se infecta y aguanta todo,
pues operábamos con un vil y vulgar cubrebocas. Nada más, ni siquiera me ponía bata quirúrgica, nada. Ahora hemos estado discutiendo cómo vamos a empezar a trabajar cuando empecemos a trabajar. Y al menos vamos a tener que usar bata quirúrgica, gorro, gogles, cubrebocas y careta. Porque ahora se sabe que en realidad el virus está en todas partes del cuerpo, o sea, está en la sangre, en el semen, en las lágrimas, en la saliva, o sea, en todas partes. Entonces, todo es contagioso. Entonces, nosotros vamos a tener que empezar a tratar a todos los pacientes como si tuvieran COVID asintomático o no, ¿no? Y nosotros también, pues vamos a tener, yo me imagino usando cubrebocas de tela en el hospital y en el consultorio, pues por lo menos un año, mínimo, año y medio. Uh-huh. ¿Cómo va a trabajar terapia? Pues no tengo idea, ¿no? O sea, ya se están haciendo la idea de que falta mucho. No sé cuánto duren, porque cuando ellos empiecen a infectar, porque seguro se van a infectar en mi hospital, ya hay por lo menos 50 infectados de todo tipo, ¿no? O sea, entre médicos, administradores, todos, hay 50 infectados. Ninguno está hospitalizado, todos están bien, pero por lo menos ya no pueden ir a trabajar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los de medicina interna, yo digo que esos, porque mucha gente cree que nos estamos infectando porque no nos dan equipo. Y eso no es verdad, ¿no? O sea, mi hospital no sé si es muy afortunado o qué, pero nosotros sí tenemos equipo de protección. No tenemos doble equipo, pero sí tenemos equipo de protección. Uno, porque el hospital nos lo ha conseguido, y dos, porque la verdad nosotros nos hemos abocado a conseguir para, no solo para Derma, sino para todo el servicio. Hemos recaudado muchísimas cosas, ¿no? Porque hay gente que quiere ayudar y pues puede ayudar en eso. Entonces, yo he visto que muchos médicos se sienten Juan Camaney y entonces no se cuidan como se deberían de cuidar, ¿no? Entonces, como la gente. ¿Eh? Como tanta gente, pues. Pues sí, güey, pero si eres médico se ve mal que no te cuides, o sea, se ve pésimo. Hoy, por ejemplo, estábamos en una junta, ¿no? Yo, neurótica, como soy, cubrebocas, lentes, careta en la junta, ¿no? Y mi alcohol, así de aléjense todos. Los demás, así se quitaban el cubrebocas para hablar. Güey, pues si uno echa las partículas cuando habla, ¿para qué te quitan el cubrebocas para hablar? ¿Estudiaste medicina? ¿Dónde quedó tu sentido común? Entonces, muchos de los que se van a infectar porque no se saben cuidar. ¿Y quién los va a atender? No vas a salir a estudiar medicina. ¿Quién los va a atender si el sistema está saturado? O donde el sistema está saturado, ¿quién los va a atender? Pues nadie. O sea, yo, por ejemplo, yo ya les dije, si a mí me tienen que intubar, ni me intuben, porque solamente el 20% de los que intuban sale. Y de los que aquí en México y en Estados Unidos creo que el 18%, ¿no? Entonces, vas a salir después de haber estado intubado. Vas a haber perdido toda tu masa muscular porque estuviste intubado 3 semanas. No vas a poder caminar, muchas cosas, porque no tienes la fuerza. Y luego, además, tienes que lidiar con todas las secuelas que te dejan, ¿no? No solamente que hayas estado intubado y entonces por eso ya no tengas masa muscular, sino que tú no sabes qué tan inflamado estuvo el pulmón, por ejemplo. Y cuando el pulmón está mucho tiempo inflamado o muy inflamado, igual que cualquier parte del cuerpo, hace una cicatriz. Y esa cicatriz se traduce en fibrosis. Y cuando hay fibrosis, ese pulmón ya no hace el intercambio de oxígeno, mete oxígeno y saca dióxido de carbono. Eso ya no sucede. Entonces la gente necesita siempre, la gente que tiene una neumonía severa queda con insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? Entonces es de andar con oxígeno toda la vida. Y luego, si ahí te va bien, ¿no? Y luego, si te afectó el riñón, pues vas a necesitar que te hagan diálisis, ¿no? Si te afectó el corazón, pues vas a tener que vas a tener insuficiencia cardíaca. Entonces, yo, por ejemplo, que soy súper pesimista y como dicen mis residentes, que soy del escuadrón suicida, yo ya les dije, si yo me pongo grave, a mí cédenme para que me muera relajada. No me intuben, no nada. ¿No? Tenemos a Pablo Monroy y Laura Bermejo. Laura Bermejo por aquí formados. Adelante, Pablo y Laura. Gracias.
Bueno, en primer lugar, saludarles con mucho afecto, con mucho cariño, verte bien, Claudia, verte ya en activo, ahí en pleno vuelo, y a todas y a todos. Yo quisiera hacerte una pregunta, Claudia, relacionada con esas 12 letras de las que nos mencionaste. Y antes nos comentaste que los virus no son vivos, no son seres vivos. Pero lo que yo estoy observando, y junto con lo que nos está contando ahora Verónica, que bueno, agradezco la orientación y la puesta en la realidad que para mí ha sido escucharla, pero que es un verdadero cuento de terror lo que nos está narrando por las consecuencias. Entonces, Claudia, mi pregunta es, ¿no es un ser vivo? ¿De dónde sale esta capacidad de incorporar ahora estas 12 letras a poder con ellas penetrar a las células, a traspasar la envoltura de las células, atacar todos los sistemas que puede atacar? ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Qué es eso? ¿No es inteligencia? ¿Qué es? ¿Es maldad? ¿Es perversidad? ¿Es azar? ¿Es la ley de la naturaleza? ¿Es uno más de los horrores del planeta Tierra? ¿Qué es? ¿Cómo ubicarlo? ¿Cómo? Yo vengo de una formación en donde en algunos ámbitos, pues lo primero que haces es estudiar al adversario, es hacer un análisis de tu campo de acción, quiénes pueden ser aliados, quiénes son tus adversarios, qué puntos débiles tiene uno, qué puntos débiles el otro, hacer una estrategia, etcétera. Pero esto nos dice Verónica, no lo vemos. Eso nos dice Verónica que al mínimo descuido penetra. ¿Qué es entonces? Bueno, Pablo, ahí se dice, algunos biólogos que estudian la evolución de la vida y el origen de la vida, dicen que los virus son el origen de la vida y otros dicen que son producto de la vida. No podemos saber exactamente, pero sí sabemos que los virus utilizan la maquinaria celular para replicarse. Ese es su propósito, es replicarse. Yo creo que no puede haber intencionalidad como tal, es decir, si yo le pego un moquetazo a alguien, hay intencionalidad. En los virus no. En los virus no. Se puede decir que son, que están formados por, sus constituyentes son elementos que forman a los seres vivos, tienen proteínas, tienen material genético, algunos tienen la lipídica que se roban de las células, pero sí sabemos que los virus han acompañado la vida desde que la vida es vida. Es decir, forman parte de la vida. Hay virus, por ejemplo, que infectan plantas, hay virus que infectan bacterias, hay virus, incluso virus que se encuentran en el ser humano que parece ser que no tienen un efecto patógeno como tal o no se ha detectado que tengan un efecto patógeno. Entonces no hay intencionalidad, pero son producto de la vida y algunos dicen que son parte del origen de la vida. ¿Puedo decir algo, Clau? Sí. De hecho, se cree incluso que gracias a un virus los mamíferos son mamíferos, ¿no? O sea, que un virus entró y mutó en algún DNA, un reptil, o yo qué sé, y entonces fue que aparecieron los mamíferos. O sea, los virus han estado con nosotros todo el
el 99.99% de los virus o no nos hacen nada, nos han ayudado en muchas cosas. Siente que hay virus que pues no. Ahora, este virus que nos decía, como cuando Clau nos estaba explicando de este virus lo que tiene es que tiene la particularidad de poder infectar no solo el tracto superior y el tracto inferior respiratorio, sino que es muy virulento, como si fuera una gripa, pero es muy cabrón como si fuera un SARS, ¿no? Entonces, es una combinación macabrísima de pues, muchos virus. Ahora, también está la teoría del que se ganó el premio Nobel de Medicina, que dice que este es un virus de laboratorio, pero no así pensando en la conspiración y esas mafufadas, sino que tiene muchísimas características del virus del VIH. Entonces, su teoría es que estaban haciendo una vacuna contra el virus del VIH y que lo fusionaron con cierto otro virus, que es el que tiene la cosita esta maligna que dices tú de las 12 letras, y que se pudo haber en un accidente de laboratorio, pues haber escapado. Entonces, esa es otra teoría que muchos dicen que no, que sí, ya está 100% comprobado, que es de origen natural y la fregada, pero él sigue insistiendo en que puede ser que no, y da algunas explicaciones bastante creíbles de por qué pudiera ser un error del laboratorio. Ahora, pues yo creo que nunca vamos a saber. Pues no sé si vamos a saber, pero por ejemplo, estas 12 letras producen una enzima que se llama furacina, que es una enzima que permite activar la entrada del virus a distintos tipos celulares, ¿no? Entonces, por eso es tan patógeno este desgraciado, ¿no? Porque no solamente, o sea, por ejemplo, los virus de la hepatitis le pegan al hígado, ¿no? Y entonces producen hepatitis. El virus del catarro común, pues te pega acá y te sientes de la cachetada, pero te pega como en vías aéreas superiores. Este coronavirus maldito, yo estaba preocupada por mi historia personal y heredofamiliar. Yo tenía preocupación por lo de los trombos, por ejemplo, los que se coagula la sangre en las venas, ¿no? Y pues no, bueno, afortunadamente a mí no me fue por ahí, pero yo he tenido como problemas digestivos desde hace 20 y tantos, o sea, empecé el 21 de abril con los síntomas así ya claramente, ¿no? Y el martes cumplí las 4 semanas, ahorita tengo 26 días, digamos, del día que tuve los primeros síntomas. El mes, claro, pues estamos a 21, ¿no? El 21, es 21, claro, sí, sí es cierto, tienes toda la razón. Y, por ejemplo, estoy idiota, ¿no? O sea, sí tengo nebulosas mentales, ¿no? Me cuesta muchísimo trabajo concentrarme, me canso muchísimo y tengo curso voy a ser explícita, episodios de diarreas, ¿no? Que fue como me empezó, ¿no? Y un dolor de cabeza que no me abandona. Y me siento hinchada, o sea, la panza la tengo hinchada, tengo hinchados los dedos, amanezco con los ojos hinchados, etcétera, etcétera. Es decir, es una cosa es un virus que le pega a distintos órganos y sistemas, ¿no? Laura, ¿vamos a escuchar a Laura? Sí. ¿Laurita? Laura Bermejo. Sí, tú pediste la palabra, ¿no? Sí, perdón, es que tuvimos problema de internet. Voy a abrir el video. Prende tu cámara, sí. Adelante. Ahí voy, perdón. Yo tenía la duda para ambas, en el caso específico de qué medidas tienen en el personal médico para atención a población con discapacidad. Si al personal, por ejemplo, en los hospitales le dan alguna información respecto a los pacientes que presenten alguna condición de discapacidad. Listo, cierro micro. No nos dan ninguna medida. Ninguna. Para nosotros es una
un paciente como cualquier otro y lo que se tiene que evaluar primero, por ejemplo, si es una discapacidad motriz la que tiene, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que evaluar si tiene, la gente que tiene discapacidades motrices a veces tiene dificultad para manejar las secreciones, etcétera. Pero yo que estoy solamente en urgencias viendo qué pacientes se internan y qué pacientes no se internan, no, la discapacidad no es un criterio que afecte en su pronóstico a largo plazo de si se interna o no, a diferencia de si eres diabético, hipertenso, tienes enfermedades cardíacas, etcétera. Eso ya se sabe que te va a dar mal pronóstico de inicio, ¿no? Que tienes más posibilidades de complicarte. Entonces, a esos pacientes les hacemos muchos más estudios. Pero si tú me dices que tiene una discapacidad auditiva, eso no le va a dar no va a hacer que yo lo trate distinto, ¿me entiendes? Va a tener que entrar con un familiar que me explique, o que le explique a él lo que yo estoy diciendo, pero nada más, ¿ok? No es que vaya a tener mayor riesgo. Una discapacidad motriz que, por ejemplo, no le permita a las personas que son parapléjicas, que no pueden caminar o que no pueden mover los brazos, sobre todo, que tienen más dificultad para manejar las secreciones, pues ahí sí les vamos a tener que dar indicaciones, pero de movilidad, nada más, ¿no? Pero no que nos den que nos digan cómo tratar a un paciente con discapacidad, no, porque además las discapacidades pues son infinitas, ¿no? O múltiples, por lo menos. No sé si te respondí. Muchas gracias. De hecho, si les sirve, les dejaré una liga acá en el chat para información que generamos desde diversas organizaciones de la sociedad civil respecto a atención a pacientes con discapacidad, para capacitación al personal médico específico de las medidas de accesibilidad para personas con discapacidad, que no está netamente pensado en personal médico, nos sirve a cualquier persona que tengamos un familiar. Gracias. Cierro micro y video. Gracias. Gracias, Laura. A ver, quiero introducir una perspectiva diferente de la discusión que se acerca a una de las preocupaciones más importantes del programa de seguridad ciudadana y de muchas de las personas que están aquí, alguna por ahí que ya se tuvo que ir y que agradece mucho, que tiene que ver con el miedo. Hay gente muy asustada con lo que acaba de oír aquí ahorita. Gente que me dice en el WhatsApp que se asustó mucho y aquí hay alguien, Eliana puso ya me super asusté. Yo también me asusté más de lo que estaba. Yo salí hace rato al súper a traer alguna cosa. Hay mucha más gente en la calle de la que yo había visto en las últimas varias semanas. Hoy, mucha más. Nosotros discutimos en el programa, hacemos discusiones de pronto macro, ¿no? Macro, de política pública. ¿Qué haces en términos pedagógicos, educativos, sancionatorios, represivos? Muchos de esos enfoques están en nuestros temas. Bueno, en más de una ocasión, en más de alguna plática, ya hay quien habla de esta pandemia como un problema de seguridad nacional, por ejemplo, en términos de la posibilidad de que llegue a niveles de tal descontrol que altere la posibilidad de mantener ciertas condiciones de gobernabilidad. Más allá que eso, a mí me gustaría que los que estamos aquí reunidos, las que estamos aquí reunidas, hablen de su perspectiva de qué creen que hay que hacer en términos de comportamientos sociales, de comportamientos aceptables frente a algo tan fuerte que llega a un extremo tal como el que pone Verónica, de que personas en una misma instalación médica con formación de toda su vida en estos temas se descuiden. Yo me pregunto, bueno, los descuidos creo que están en todos lados. También hay gente que se cuida en todos lados. Creo que hay de todo. Entonces, de cara a una posibilidad de que esto vaya a más, ¿qué se nos ocurre pensar que puede ayudarnos como colectividad frente a una diversidad tan tremenda como la que tiene este país? Más allá de tu hospital y demás, ¿qué se nos ocurre frente a esto? Pero a mí de lo que me preocupa, por ejemplo, es ver la cantidad de gente, y te digo porque yo he tenido pacientes, la cantidad de gente que cree que esto no existe. Y la cantidad de gente que cree en la conspiración, ¿no? Y en lo de que el líquido de la rodilla derecha vale muchísimo y se usa para
las antenas G5 ahora nuevas y que nos están pagando un dineral por sacarles el líquido de la rodilla y matarlos. O sea, eso es como que da risa, pero da miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a educar a una población que no cree o que cree que le están mintiendo? O sea, yo, por ejemplo, ya tuve pacientes que no se cuidaron, o sea, internados, que no se cuidaron porque nunca creyeron. Entonces, ¿cómo educar a alguien cuando el presidente está diciendo que abrazos, cuando el otro pobre del López-Gatell está diciendo que no? O sea, cuando se contradice la gente que está al frente, que sería la que te tendría que estar orientando, uno, el subsecretario de Salud dice una cosa y el otro dice justamente la contraria. O sea, Sí. por ahí tendríamos que empezar. Claudia, tú tienes mucho trabajo educativo en términos de conductas de riesgo, ¿no? Es parte de tus Y es especialidades. dificilísimo. ¿Cómo se trabaja con la gente para crear hábitos, por ejemplo, informar, crear hábitos, cambiar conductas, etcétera? Es el trabajo con niños, porque en realidad ya cuando hay una cuestión de reto, o sea, cuando los chicos son lo suficientemente grandes como los adolescentes, por ejemplo, aquellos que deciden informarse y generar su propia opinión a partir de lo que los educadores podamos facilitar, pero tiene que ver con generar una propia convicción. Entonces, trabajar para generar una propia convicción. Quien no cree es porque no está convencido, ¿no? Entonces, hay que trabajar con los chiquitos. Es claro que tú les explicas y ellos entienden perfectamente y se cuidan, ¿no? Pueden entenderlo. E ir generando, pues, hábitos. Yo me acuerdo muchísimo esto, cuando pasó lo de la H1N1, nuestras hijas estaban chicas y aprendieron a lavarse las manos, aprendieron a estornudar, o sea, para ellas eso es normal. Nosotros lo tuvimos que aprender ya de grandes, ¿no? Para ellas así se estornuda, ¿no? Entonces, tiene que ser una cuestión de generar procesos educativos desde pequeñitos, y pues los mensajes políticos o politizados hacia un lado o hacia el otro, pues lo único que hacen es generar confusión y alimentar o las propias convicciones o el propio escepticismo frente a las autoridades, ¿no? Creo que quienes tenemos conciencia clara de que esto existe, pues vamos a tener que hacer una cosa que es dolorosísima, que es acostumbrarnos a vivir con la sana distancia. Nosotros como latinos, digo, yo esas semanas que me pasé encerrada en el cuarto, de veras es alucinante estar solo, aislado. Y fue muy poquito tiempo y me fue re bien, ¿no? Y mi familia me atendió padrísimo, ¿no? Pero es bien duro. Y va a ser bien duro tenernos que acostumbrar como sociedad a conservar sana distancia, ¿no? Yo a persona que veo, persona que abrazo y beso, pues no se puede, ¿no? O sea, vamos a tener que cambiar formas culturales, eso es brutal. Y sí las vamos a tener que cambiar, ¿no? ¿Tú sabes por qué, Clau? ¿Sabes qué es lo más terrible de esto? De no poder tener el contacto físico. Que el ser humano necesita el toque de la piel para estimular el cerebro y para producir oxitocina, que es una hormona antidepresiva, ¿no? Entonces, por eso la sana distancia en estos momentos está causando tantos estragos emocionales. Ya deja tú el personal de salud que el 90% tiene, el 85% tiene depresión y depresión y estrés postraumático, ¿no? Que en este caso es traumático porque todavía no pasa, ¿no? Pero
o sea, no poder tener contacto físico con alguien que te apapachen, o sea, se sabe que un abrazo de 20 segundos te resetea, porque produces oxitocina y te cambia la forma de ver la vida. Y llevamos 2 meses sin este tipo de abrazos, ¿no? Entonces, pues la gente que vive acompañada, y yo, pues, antes de empezar mis guardias, sí abrazaba a mis hijas, ahorita pues estoy autoconfinada. Pero sí está difícil que no te puedan abrazar, y más nosotros, como dices, que somos latinos, porque pues hay países que pues son fríos de... Ajá, sí. Yo la verdad es que sí soy, yo la sana distancia no me mortifica con la mayoría de la gente. A ver, vamos a dar 2 turnos. Por aquí se apuntó Guillermo y luego se apuntó Sabina. Y luego se apuntó Enrique Fonte. Vamos a escucharlos a los 3, ¿sale? Guillermo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, solo muchas gracias por platicarnos. Ha sido verdaderamente un aprendizaje escucharlas. Gracias, ojalá podamos seguir escuchando en otra sesión. Pues también yo como reportero me enfrento a esa incredulidad, ¿no? O sea, que llevamos 4, 5, 6 meses haciendo reportes, que la gente, por ejemplo, hoy en la mañana entrevistaron a un señor de limpia de la Ciudad de México, que estaban trabajando en la madrugada y, oiga, ¿y su cubrebocas? No, pues eso no existe, ¿no? O sea, un empleado de aquí del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, pues, es compartir, ¿no? Que también, ya murieron reporteros, ¿no? Hasta ahorita que yo conozco van 3, una en Quintana Roo, trabaja en comunicación social, de allá de Playa del Carmen, un reportero de crónica y un fotoreportero de los que cubren Nota Roja con la Cruz Roja. Ya murieron, pero bueno, pues muchas gracias al personal médico, Verónica, de veras te felicito. He estado muchas veces ahí afuera del INER y afuera del GEA González y de nutrición, cantidad interminable de veces haciendo reportajes hasta que me tuve que alejar porque tengo hipertensión arterial. Pero bueno, sigo trabajando desde aquí porque ayer me tocó redactar la nota de cuáles son las medidas para el regreso, ¿no? Y las medidas para el regreso son tan difíciles porque van por colores, ¿no? Y van a estar vinculadas a la ocupación hospitalaria. Pues nada más eso, darles mi reconocimiento. Claudia, tus explicaciones muy buenas, también pedagógicamente la verdad es que creo que tienes que seguirle porque hay mucha falta de educación. Y bueno, pues saludos a todo el personal médico que está allá adentro. Muchas gracias por lo que están haciendo. Y buena tarde. Sabina, por favor. Hola. Yo quería decir que estoy un poco en desacuerdo con lo que dicen mi mamá y Vero, porque, o sea, yo no sé, o sea, en qué condiciones estamos pensando la zona de distancia cuando en el metro, o sea, como qué tantos más metros vas a meter para que sea un flujo rápido cuando o sea, antes de la cuarentena chocaron 2 metros, ¿no? O yo no sé si han ido a una escuela pública, o sea, en la UNAM, la mejor escuela, la Universidad Latinoamericana, y pues estudiamos 50 alumnos en un salón de 30 personas, ¿no? Y eso que a la UNAM le va súper bien en comparación a otras escuelas públicas. Y hace rato le quería decir a Pablo que eso que te asombra tanto a ti, Pablo, de los virus, que es tan impresionante como que esa maquinaria tan pequeña pueda hacer estas cosas tan feas y tan cabronas, pues es algo que le asombra a muchísimos biólogos y biólogas todavía, ¿no? O sea, es una discusión hasta la fecha si los virus están vivos o no están vivos o qué es eso, ¿no? Porque tampoco es que estén muertos, ¿no? O sea, porque justamente pueden hacer todas estas cosas, pero efectivamente no están vivos, ¿no? Y ya, no es todo. Muy bien. Enrique, por favor. Y bueno, un comentario. Hola a todos. Sobre lo que dijiste, Sabina, yo lo que creo es que nos estamos enfrentando a una realidad que que no conocemos, que no teníamos un programa para ella. Entonces, ese conjunto de situaciones como tu salón de clase, el metro y una serie de
cantidades enormes de actividades, como pueden ser los estadios, los bares, etcétera, pues tenemos que rediseñar esa conducta por al menos un tiempo. Y se tiene que ir construyendo. Y eso va unido con lo que quiero comentar, que me ha pasmado el encono social que hay. Es decir, no se trata de buscar la verdad, encontrar un camino, una solución o muchas soluciones, sino se trata de a quién le vas, al de la derecha o al de la izquierda. ¿A quién le vas? Entonces, ¿es negro o es blanco? No es cierto, ni es negro ni es blanco. Hay muchos grises, hay muchos errores de todo. Por ejemplo, ahorita que mencionaste, Vero, que López Obrador decía que se apapacharan. Sí, pero lo dijo hace 6 semanas u 8 porque no había entendido nada. Yo creo que ahorita no se atrevería. No, pero es que así ha sido. Todos hemos aprendido. Yo fui a Cancún con Jessica el 12 de marzo. Para el 16 tenía yo una imagen completamente diferente de lo que era esta problemática. Es decir, hemos ido tomando conciencia porque no hemos tenido esta realidad nunca, ni la humanidad con esta nueva que tenemos, con las nuevas tecnologías, con la posibilidad de que yo viajo a Estados Unidos o a Centroamérica y tenemos un nivel de conectividad que hace que también se propague más fácil la enfermedad. Pero yo a donde voy, que me interesa, es que la sociedad logre hacer a un lado la mezquindad para tratar de encontrar caminos nuevos o crear caminos que nos lleven a solucionar esta problemática. Pero yo no veo a la gente que en general, por ejemplo, en los WhatsApps es bastante cansado, que el retweet o toda esta serie de situaciones que nos están pasando en la prensa, y he estado atento, por ejemplo, a Francia, a España, en Estados Unidos, y claramente España y Estados Unidos pues son unos ejemplos como el de México idéntico. Es decir, va Trump y va a Pensilvania y les dice que abran, pero entonces el demócrata no quiere. Entonces es una lucha política, no una lucha contra el virus, unida como país y como humanidad, sino es una lucha de enconos para que yo imponga mi posición y que son los poderes fácticos los que están manipulando muchísimas cosas de ello y caemos en la trampa. Todos hemos caído en la trampa. Yo he escuchado a gentes muy demócratas decir que por qué no asesinan a López Obrador. Bueno, pero lo que yo creo aquí, o sea, no es solo es que es una trampa, es que también o sea, tú no puedes ver solamente por el virus y no fijarte en el resto de las cosas de la sociedad y de la economía, ¿no? Porque si todos tuviéramos dinero para sobrevivir un año, pues guárdense un año, pero no tenemos, no hay, entonces pues hay que buscar el punto medio entre que se pueda medio trabajar y que te puedas medio proteger, ¿no? Sí, no, me refería, perdón, nada más para terminar, me refería yo a que realmente, no, se tienen que tocar las partes socioeconómicas, políticas, psicológicas, etcétera, pero a lo que yo me refiero es a la falta de disposición de trabajar por lograr acuerdos a nivel social, a nivel familiar, a nivel nacional, a nivel internacional. Era para que la humanidad dijera, a ver, vamos a encontrar, y sí, al que le encuentre, bingo, le damos un dineral extra, pero vas a compartir esa vacuna. Y regional y en todos los niveles, yo siento esa falta de voluntad de que encontremos una forma de cómo sí, porque es muy fácil cómo no, eso es lo más fácil. Lo difícil es el cómo sí. Gracias, Enrique. Tenemos déjenme decir una cosa. Yo, de las cosas buenas que he visto de esta pandemia, es que mi hospital es una chingonería. O sea, podremos ser todo lo pobres que quieran, podremos estar carentes de todo lo que quieran, pero todos le estamos entrando con buen ánimo y todos estamos tratando de conseguir cosas para los demás, y eso por lo menos hace que uno no se sienta tan mal y tan solo y tan mal acompañado. Mis respetos para ustedes. Sí, por eso impresiona y a la vez duele tanto y entristece tanto que exista quien hoy le hace daño al personal de salud.
es prácticamente inmanejable. Para mí, en términos emotivos y racionales, no me alcanza lo que yo sepa de la vida, lo que sea, para entender que alguien pueda agredir a personal de salud hoy en este país tan lastimado y confrontado, como bien Enrique lo explica. A ver, tenemos a Mira, tenemos a Azucena. Pablo pregunta, ¿estás volviendo a pedir la mano o no la has bajado? Para saber si te apunto, compa. Ahora la bajo, perdón. Y Ya. María B también. María B va después de Azucena. Listo, Mira, Azucena, María B, adelante. Bueno, hola a todos. Bueno, están apareciendo muchos temas, y temas de verdad todos muy ricos y muy profundos. Yo quisiera arrancar un poquito cuando Verónica comentaba de tanta gente que desconfía del tema, ¿no? Y yo me preguntaba por qué tanta desconfianza, y hay muchas respuestas. Pero a ver, partiendo de la base de que ante una situación como esta, donde hay un virus que nos ataca, las respuestas es ante el miedo, o me cuido en forma responsable, o me cuido pero en forma excesiva, con muchísimo miedo, o el tercer lado es, me vale, no creo en esto. Y además, bueno, eso se complejiza más con todos los mensajes de gobierno y la incredulidad hacia muchos gobiernos, con que los gobiernos no dicen la verdad. Entonces se van juntando muchas cosas que llevan a que mucha gente no crea. Y cuando tenemos miedo a algo, generalmente el miedo está enfocado en alguien que es visible. Generalmente podemos tenerle miedo a una araña, a un alacrán, no sé, pero donde podemos decir el miedo está ahí y lo puedo identificar porque lo puedo ver. El tema del virus es que es invisible e inasequible. Entonces, esto también da para que mucha gente no crea. Y entonces haya toda esta parte de decir, bueno, me vale, yo salgo a la calle sin cubrebocas y me abrazo y me junto con la gente, ¿no? Y ante la pregunta un poco que hacías tú, Ernesto, de cómo poder generar una conciencia social, creo que esto es bastante difícil y simple a la vez. Simple en tanto y en cuanto se necesita un mensaje único y repetitivo. Así como López-Gatell permanentemente dice, quédate en casa. Todas las autoridades deberían reforzar la misma frase. López Obrador debería, desde mi punto de vista, reconocer explícitamente que en un principio quedó desacomodado y que la nueva realidad es que tenemos que cuidarnos y tenemos que estar aislados físicamente o separados físicamente, y que personal desde las distintas instancias de gobierno municipal, federal, estatal, den el mensaje único, que los médicos y todo el personal consciente estemos reforzando 1, 2, 100, 1000, 1.000.000 de veces para poder tratar de que determinada gente que es incrédula pueda creer. Aún así no vamos a llegar a todos, pero sí se va a lograr un mayor impacto social. Además, este virus genera algo que nos desacomoda a todos, porque, y vuelvo al tema del miedo como eje, cuando tenemos miedo, la primera reacción es yo me cuido. Yo me cuido y me protejo en una forma instintiva. Y aquí, que acá no es el yo me protejo, sino que acá es el nos protegemos. Y es cambiar esta visión epistemológica de salir del mí, del yo, para entrar en el nosotros.
Y esto es sumamente difícil de entender, porque esto apunta también a todo un consenso social, donde la respuesta no está en mí, sino está en el nosotros. Y esto lo tengo que entender yo, lo tienes que entender tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Entonces, creo que todo esto nos provoca una crisis, y una crisis muy grande. Y frente a esta crisis, donde entendiendo por crisis que las respuestas habituales no son factibles para responder ante nuevas situaciones, la forma de poder responder a esta crisis es múltiple y hay muchas voces. Y es ahí donde no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y donde aparecen voces de 1000 formas distintas, 1000 opiniones distintas de qué hacer, y partando de lo básico que es la salud, privilegiamos la salud, la economía, son dos ejes centrales que cómo los hacemos coincidir, que esto es algo que estaban hablando y que me uno a este dilema, ¿no? Porque es cómo Se pasmó. poder congeniar estas dos preguntas, cómo vamos a vivir, cómo va a ser la nueva realidad. Y a mí me gusta más hablar de nueva realidad más que de nueva normalidad, porque la nueva realidad la vamos a ir construyendo entre todos y en forma dialéctica. ¿Y cómo nos vamos a reacomodar cuando estamos acostumbrados a vivir en muchedumbre, en masa, en espacios grandes? Vamos a conciertos, vamos a estadios de fútbol, viajamos, lo que decía Sabina, ¿no? Viajamos en el metro y estamos todos juntos. Entonces, ¿cómo construir nuevos espacios y nueva cultura para poder estar, para poder, déjame hablar, cómo poder construir una nueva cultura, una nueva realidad que sea consensuada y aprobada mayoritariamente por todos y que sea lo que más nos pueda ayudar a estar lo más sanos y lo más cuidados posibles. Hasta aquí llego con mi opinión. Gracias, Alberto. Seguramente te vamos a invitar a una mesa que ya está por ahí programada, que se llama Múltiples Miedos, Múltiples Miradas, porque parte del trabajo que nosotros hacemos es tratar de mejorar nuestra comprensión de los miedos, de la construcción social del miedo, la construcción política del miedo, las diversas formas de construir el miedo y qué provoca eso en nuestras conductas. En la seguridad, lo que estás diciendo de pasar el yo al nosotros es absolutamente clave en los modelos democráticos de seguridad. Hay mucho trabajo sobre eso, ya lo estaremos platicando y te buscaremos. Muchas gracias por tu opinión. Adelante, por favor, Azucena. Simplemente a decir con mucho gusto cuando quieran. Gracias, amigo, gracias. Hola, buenas tardes. Primero, gracias. Bueno, sí, agradezco, aunque me da más miedo de lo que sí, reconozco que hay días que me asalta el miedo, ¿no? No es que viva permanentemente con miedo, pero esta manera de ponerlo tan claro y bueno, Verónica lo expone muy coloquialmente, algo tan grave, lo cual se agradece que lo hables así como tan desenfadado, pero es dramático, ¿no? Y mi solidaridad con los médicos no estaba al tanto de este riesgo, si bien puedes pensar en riesgo, pero del desvestirse, ¿no? Que cualquier descuido puede ser fatal, ¿no? Y yo tomaría la pregunta quizás, pero antes de la elaboración que yo habría tenido, retomo algo de lo que dijo Amira que me parece clave. Efectivamente es cómo estamos reaccionando al miedo y salir del yo para entrar en nosotros, pero en una sociedad donde ahorita está tan fragmentada y mucho por un discurso, porque eso sí tiene que ver mucho con la comunicación, como nos las han machacado, en donde no puedes pensar en un nosotros, ¿no? Cotidianamente, con o sin pretexto, viene un recordatorio de que no somos un país de nosotros. Somos un país de ricos y pobres, de pueblo, de fifís y todos estos apelativos que hay.
lo cual es muy grave. Y regresando al tema de la comunicación, ha sido tan fallida la comunicación oficial, contradictoria, confusa, a destiempo, que mis certezas son una, y ahí voy un poco, yo sí creo, por supuesto que esto existe, mucha gente no lo cree, creen que es algo ficticio, me parece que mucho es por educación. Entonces, mis únicas dos certezas es que por supuesto esto es real y es algo sumamente grave que va a tener consecuencias que no nos estamos pudiendo imaginar. Y otra certeza es que tengo una profunda desconfianza de la comunicación oficial. Y creo que eso no solo se atañe a México, México se cuece aparte tal vez, pero esto es algo que pasa con muchos gobiernos. Y el tema que tiene que ver con la seguridad, y porque es tu tema, Ernesto, y yo sí creería que se está generando un entorno propicio, precisamente apelando a ese enorme miedo que tenemos, un entorno sumamente propicio para llevar a cabo iniciativas que en teoría no se iban a implementar. Y esto, abuso de autoridad y una serie de decisiones que son totalmente contrarias a una línea de seguridad ciudadana y en muchas otras cuestiones de progreso de una sociedad democrática, ¿no? Entonces, sí se puede mal usar el miedo, me parece, ¿no? Y nada más quiero ilustrar con algo, lo oí ayer en la mañana, estaba la entrevista del secretario Esteban Moctezuma con Barkentin y con Risco. Antes de él había hablado un gobernador, ¿no? Y tenía un discurso mucho más articulado y diciendo una serie de cosas con respecto a la educación. Toma la entrevista Esteban Moctezuma dando lineamientos a nivel federal, eran lo contrario a lo que estaba diciendo el gobernador. Le hacían preguntas que no estaba listo para contestar, solo te da una idea del nivel de improvisación y también de falta de recursos o para poderlo resolver. Se corta la llamada, porque en teoría comunicación fallida, y en eso le dice la producción al noticiero, no, que ya el secretario no va a volver a poder tomar la llamada. Tengo altísimas sospechas de que intencionadamente se les cortó, porque de verdad no entendías lo que estaba diciendo, ¿no? Él mismo en una pregunta y en otra se contradecía. Entonces, bueno, nada más quería comentar esto y qué bueno, Claudia, verte bien. Verte bien, qué bueno. Y ya, eso es todo y muchas gracias. Gracias, Azucena. María B., por favor. Buenas tardes. Quiero agradecer esta invitación. Realmente me hacía falta, bueno, creo que a todos nos hace falta oír todas estas cosas con tanta claridad. Estoy feliz de que Claudia esté bien y esté conversando y contándonos de su experiencia personal, que por lo que dices, sigue todavía con algunas secuelas de la situación de la enfermedad, pero estás bien, estás animosa y estás trabajando porque otros nos enteremos de cuál es la situación. Y Verónica, muchísimas gracias. Esto que tú dices de que si te llegara a suceder, no quieres que te intuben, es lo mismo que yo pienso y haré y lo diré y se los he dicho ya a mis hijas y a todo el mundo, porque realmente después de todo va a salir uno un poco muy averiado y con dificultades de los años que queden, va a pasarlos en una situación un poco mala, digamos, por decir algo. Pero lo que sí es cierto es que es lo que siento yo que está pasando. Yo no he sentido miedo, no he bajado el domingo bajé, después de un mes y medio, bajé la escalera de mi casa. Yo subo más bien a una terraza que hay arriba y camino mucho rato, pero no salgo. Y salí el domingo a insistencia de una de mis hijas, mamá, vamos a dar la vuelta a la manzana cuando sea, no puedes estar así, porque eso no es sano, no sé qué, mentalmente, en fin. Yo no he sentido realmente ni miedo ni cosa parecida, debe ser porque ya viví mucho, ya tengo 75 años, o sea que ya viví mucho. Entonces, pero lo que sí es cierto, y veo muchas noticias de Europa,
tengo todos los noticieros, el de Alemania, los de Italia, en fin. Y lo que sí es cierto es que las noticias contradictorias en todos los países, pero acá más porque es la que vemos más cercana, yo creo que eso hace parte del esfuerzo, mejor dicho, de crear un pánico. No crear el pánico puede estar, pero no saber encauzar. Y a mí me he notado, y no sé si ustedes también han observado, en los noticieros ha habido muchísimos suicidios reales, o sea, la gente se ha muerto, y otros intentos de suicidio de gente que está en los hospitales, lo cual quiere decir que si la gente tiene tal miedo, ¿ibas a decir algo, Verónica? A que tiene tal miedo que se suicida. En un solo hospital que se hayan lanzado 2 personas del tercer piso, eso ya tiene un significado que los psiquiatras lo tendrían que, ya deben estar estudiando, me imagino. Pero, y yo siento también que tenemos una gran polarización por, no sé, por la cosa política o por lo que ustedes quieran, los fifís, los no fifís, bueno, todas estas cosas. Entonces yo creo que se ha creado una polarización terrible en la sociedad mexicana. Y esta situación universal, porque bueno, es mundial, no ha venido sino como a engrosar, llamémoslo de alguna forma, la polarización, porque además todo el mundo piensa que es que con esto que pasó en Michoacán, de que lo que pasaba era que estaban, cuando fueron a fumigar, bueno, que lo que estaba era que les estaban esparciendo el virus, pues eso da una idea de que la gente, aparte de que tenga miedo, está odiando a todo el mundo. Hay un odio generalizado que yo creo que se va a tardar generaciones en corregir. Empezando desde los niños, por decir algo, hay que empezar muy rápido ya, porque si no las próximas generaciones se van a odiar terriblemente. Y los odios, yo que vengo de un país donde hubo siempre tanto odio, porque yo vengo de Colombia, los odios no se quitan con la goma de borrar del lápiz, ¿no? Eso al contrario, se va haciendo más grande y más grande. Y yo lo que siento que aquí, cuando se expresa la gente y dice, es que el gobierno, es que no sé qué, es que realmente yo siento como que hay ese odio, ese rencor y esas cosas que estamos oyendo todo el día. Yo creo que eso le está haciendo mucho mal a la sociedad y por eso la gente no cree que existe el virus. Y en fin, hay una serie de factores sociales realmente significativos aquí en el país y a mí me da un dolor enorme porque amo este país, que eso no se va a curar rápidamente, pienso yo. Y eso le está haciendo mucho daño, incluso a esto del momento de la enfermedad, porque al no creer la gente, pues la gente no le importa y es unos rencores y unos odios tan feos, y las expresiones de la gente a mí me preocupan mucho porque socialmente estamos haciéndonos muchísimo daño, socialmente, entre todos. Entonces, bueno, vuelvo a agradecer y espero que la próxima vez que haya otra reunión me inviten. Me interesó muchísimo y se los agradezco infinito. Gracias. Agradezco infinito que me dio la idea, me aseguró que no estaba yo pensando mal. ¿Puedo contestar rápidamente lo de los problemas psicológicos? Claro. Y luego bueno. Hay 2 tipos de problema aquí. Uno es que el virus ataca directamente al sistema nervioso central, que se sabe ya que cuando las neuronas normales para transmitir información de una neurona a otra se agarran de las patitas, y eso se llama sinapsis y se pasan información. Se sabe que este virus puede llegar a la neurona directamente y que no necesita nada más para entrar y transmitir información de una neurona a otra. Entonces, ahora hay muchas cuestiones psiquiátricas que antes no se conocían, que tienen que ver un poco con esa afección al sistema nervioso central y con que el sistema nervioso central es afectado no solo por en el momento de la sinapsis de neurona a neurona, sino que además, como hay alteraciones a nivel de las arterias, etcétera, puede haber pequeños infartos que
produzcan alteración de la conducta, mareos, dificultad para moverse, que son los nuevos síntomas son dificultad para moverse, dificultad para hablar, etcétera, ¿no? Eso es una parte del virus que produce directamente. Y otra es, efectivamente, la parte del manejo del estrés que están llevando, o sea, toda la sociedad en general, pero sobre todo la gente que está lidiando todos los días con la angustia de la gente, con ver cómo se te muere la gente, con tener que decidir si le pones el ventilador a este o al otro, a qué paciente atiendes, etcétera. Entonces, se sabe ahora que el sistema, los trabajadores del sistema de salud que se están enfrentando ahora a esta pandemia, un alto porcentaje va a tener que ir a terapia por índice por estrés postraumático, pero muchísimo. Y ha habido muchísimos intentos de suicidio en el personal de la salud aquí en México y muchos intentos y logros de suicidio a nivel mundial por la presión, porque además estamos educados como personal de la salud para resolver el problema. Y el problema aquí es que no podemos resolver el problema, porque no hay tratamiento para esto. Solamente es ir de ver cómo ayudas al paciente a que su cuerpo funcione lo mejor posible en lo que logra vencer al virus, si es que lo logra vencer. Entonces, por eso el personal de la salud pues se está topando con pared, porque no está pudiendo resolver para lo que fue entrenado, para lo que fue mentalmente entrenado y éticamente entrenado, que es resolver un problema, y no estamos resolviendo ningún problema. Entonces, pues claro que nos da la madre, y además vemos que se nos mueren todos como moscas, pues más. Y además nos arriesgamos a morirnos, pues más, ¿no? Anselmo, por favor. A ver, un poco de optimismo. Las vacunas existen. No sé cómo quitarle la manita. Bueno, las vacunas existen. Y se está estudiando en todo el mundo la posibilidad de tener vacunas para esto. Y se va a lograr tener vacunas para esto. Eso no va a ser mañana, no va a ser en diciembre, no va a ser en marzo. Pero en algún momento va a haber vacuna. Ahora, va a empezarse a implementar la vacuna o a distribuir de ricos a pobres, como siempre sucede. De países ricos a países pobres y de los países pobres, de la gente rica a la gente pobre, como siempre sucede. Pero va a haber vacuna. Entonces, esto, aunque va a modificar, y como está modificando la conducta de interacción entre todos nosotros, esto no va a ser permanente, va a ser transitorio, y cuando haya vacuna, ya vamos a haber modificado algunas conductas, pero vamos a tener que poder regresar a otras que nos van a llenar de júbilo, nos van a llenar de riqueza, de vida otra vez. Entonces, hay que pensar también en lo positivo y en el optimismo que nos da una vacuna en el futuro, sea en 1 año y medio, sea en 2. Pero mientras tanto, tenemos que seguir siendo responsables los que podemos ser, porque creemos en ello. Tenemos la capacidad de ser responsables, hay que ser responsables. Vacuna que se empiece a distribuir, ojalá que nos toque a tiempo, antes de que no tengamos tiempo de tener la vacuna para unos y para todos. Gracias. Gracias, Anselmo. Bienvenido al optimismo, sin duda alguna. Claudia. Bueno, que hoy en la mañana escuché un rato a un panel, una charla entre Antonio Lascano, que es, pues yo creo que uno de los más grandes y prominentes biólogos que han estudiado el origen de la vida y la evolución de la vida, y justamente él trabaja con virus, hace secuenciación de virus, tratando de explicar el origen de la vida. Y soy su super fan, por supuesto, ¿no? Sí, y la charla era con una de sus profesoras, y ella trabaja con ribosomas, ¿no? Los ribosomas son el organelo de la célula que le permiten al virus hacer las copias. Y ella hace estudios evolutivos de los ribosomas y es muy impresionante. Bueno, contaba cosas muy impresionantes como que hay un
sector del ribosoma que tiene, evolutivamente se ha conservado desde plantas, elefantes y bacterias, ¿no? Humanos. Y eso no es lo relevante que tiene que ver con el coronavirus, sino que encontraron una molécula que bloquea la producción de la enzima esta que le permite al coronavirus infectar varias células. Entonces, por supuesto que esto se está pensando usar como medicamento, ¿no? Y tiene que ver justamente con un medicamento parecido a los medicamentos que se utilizan para VIH. Y entonces, abonando al optimismo de Chemo, también va a haber medicamentos, ¿no? Es decir, eso es una cosa que es también como para abonar para la cuestión positiva, es que la comunidad científica mundial está trabajando en colaboración para encontrar una vacuna y para encontrar medicamentos para esta madre. Pues no va a ser pronto, no va a ser pronto, ¿no? Y mientras, pues a nosotros, como dice Chemo, nos toca hacer lo que nos toca hacer en la medida de lo posible, ¿no? Es decir, yo tengo que salir a trabajar en algún momento de la vida porque si no, esto, pues, no da para más, pues, ¿no? Pero pues sí es como apelar al nosotros, que bien dijo Alberto hace ratito, ¿no? Hay que apelar al nosotros, al yo me cuido, pero yo te cuido, ¿no? Yo me pongo, yo Claudia, portadora de coronavirus, yo me pongo mascarillas, yo me pongo lentes, yo me lavo las manos, en donde estoy desinfecto, etcétera, etcétera, porque los estoy cuidando, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Esperemos que todo el mundo habla de, que la Tierra está descansando de nosotros y tal, pues sí, efectivamente está descansando de nosotros, a nosotros no nos echaría de menos la Tierra sin duda, ni la vida misma nos echaría de menos como especie. Pero yo creo que parte de lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en la medida de lo posible es generar comunidad, ¿no? Intentar generar comunidad, intentar compartir nuestras experiencias para agregar y no desagregar. ¿No? Eso sería. Yo solo quiero decirte, Clau, que tú ya eres inmune y a los que se sabe ahorita hasta el momento es que la inmunidad dura entre 1 y 2 años, es lo que se cree, todavía no se sabe mucho, pero entonces tú ya no te tienes que preocupar. Por el momento no. Abonándole a la positividad, ¿no? Exacto. De la casa, quién sabe. Tenemos a Alberto apuntado, nos estamos dirigiendo ya hacia la recta final. Alberto, por favor. Sí, un poco retomando lo que decías, Verónica, sobre el lugar del médico. Sí, el médico está viviendo una doble angustia en este momento, ¿no? La angustia de su labor profesional, que es la de toparse con la frustración de no poder salvar vidas, y la angustia de su lado personal, de su autocuidado y la responsabilidad de cuidarse él y cuidar a su familia. Y que sí necesita de verdad un apoyo, una contención emocional. Por lo que tú dices, yo supongo que no hay, o si hay debe haber bastante poco, trabajos de contención a médicos. Hay los grupos, que son grupos para trabajar las ansiedades en este caso, de los médicos relacionados con su quehacer profesional y poder trabajar grupalmente sobre lo que pasa en lo que van viviendo día a día. Y esto de poder compartir, poder hablar, poder de alguna manera generar un espacio común entre los profesionales de la salud, donde haya este espacio de compartir lo que a mí me pasa y lo que a ti te pasa, y de pronto descubrir que lo que a mí me pasa también te pasa a ti,
y se empieza a generar todo un espacio de protección y de ayuda que favorece mucho. Ojalá hubiera este espacio. No sé si lo hay. Me da la impresión de que si hay, es bastante poco. Pero debería haberlo y debería haber en cada hospital y en cada centro de salud. En mi hospital sí hay. En mi hospital, el departamento de psicología junto con el departamento de psiquiatría tienen sesiones. Yo nada más voy una vez por semana, entonces no me toca tanto, pero los que van diario y están en terapia, en urgencias, sí tienen apoyo del personal de psiquiatría y del personal de psicología, y mi hospital está lleno de carteles, de pues como para que te sientas mejor, de cosas de agradecimiento, etcétera. O sea, sí se están preocupando en ese sentido, pero yo creo que pues va a hacer falta pues la terapia, ¿no? O sea, terapia psicológica para mucha gente. No para los que vamos ahí de vez en cuando y la verdad es que nada más estamos pues ayudando a sacar la chambita, sino los que toman en realidad las decisiones pues serias de esto y los que están enfrentándose a esto, los de terapia, etcétera, ¿no? Porque yo en realidad pues soy una chichincle cualquiera. Ok, pero qué bueno que lo hay. De verdad me da mucho gusto y qué bueno. Va, Marco. Marco. Prende tu micrófono, Ana. Ya. Yo nada más, ¿ya? ¿Sí? Solamente quiero agradecer, sí se genera angustia, sí se siente feo, sí, o sea, pero bueno, yo creo que después la información se acomoda, o sea, la falta de información también genera angustia y tener información y saber lo que está pasando, pues se tiene que ir acomodando. Entonces, de verdad, Ernesto, gracias, y Claudia y Verónica, gracias. Verónica, cuando sea necesario, por favor, diles a tus colegas que hay gente que reconoce, habemos gente que reconoce muchísimo su trabajo y que si necesitan apapachos se los mandamos desde acá. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, yo voy a compartir una reflexión final que utilizamos mucho en nuestros trabajos de tratar de construir comunidad para construir tejido social solidario. Y es una herramienta que todo el mundo la conoce, que no la usamos mucho, que se llama la empatía. Y que puede definirse de manera súper sencilla como ponerse en los zapatos del otro, de la otra. A mí me ha dado mucha curiosidad y he tratado de leer con más atención qué dice la gente que no cree en la enfermedad. 1, ¿qué dice la gente que no se queda en su casa? 2, 3, ¿qué dice la gente que no puede quedarse en su casa? Y me ha recordado nuestros estudios sobre la gente que no tiene miedo a morir, particularmente los jóvenes involucrados en el crimen organizado, cuya única forma de vida que conocen es matar o morir. Yo creo que hay gente que dice que esto no existe porque no le queda de otra. Es decir, no puede tomar una decisión diferente, no puede ni siquiera pagar un cubrebocas probablemente, no tiene el apoyo donde trabaja, no tiene quien le ayude para turnarse, por ejemplo, con el trabajo o para ir por la comida. Probablemente ni siquiera tiene el acceso regular a la comida. Yo invito a pensar un poco en quien es absolutamente diferente a uno, piensa diferente y actúa diferente, más allá de nuestro impulso de juzgar. A mí sí me gustaría bajarme de pronto y decirle a la gente en la calle, pues ¿qué te pasa, no? Mi primer impulso a veces sí es de mucho enojo. Pero con este trabajo de tratar de pensar cómo está pensando la persona que tengo enfrente que no se cuida, a nosotros nos ha ayudado mucho a construir otro tipo de mensajes. Estamos trabajando en eso. Tenemos un nuevo apoyo en comunicación política muy reciente que, entre otras cosas, por cierto, es un apoyo muy joven, es una profesional de 26 años,
que nos va a enseñar a comunicar y entre otras cosas nos va a enseñar a tratar de entender cómo piensa y actúa la gente respecto a ciertos estímulos. Entonces, lo dejo como una reflexión, como dice Ana, para llevarnos las cosas e irlas acomodando. ¿Algo pensó de alguna manera alguien que no se cuida? ¿O alguien que ha construido un discurso para decir que esto es mentira? O tal vez hay alguien que no ha podido pensar en nada, simplemente está sobreviviendo. Y probablemente va a haber más gente que solamente puede decidir cómo sobrevivir. Me acaban de poner un mensaje de un seminario en donde alguien de Guatemala comentaba que hay gente organizándose para comer 2 veces al día porque están previendo que eso va a ser lo que van a poder hacer. Van a dejar de comer 3 veces al día y van a comer 2 veces al día por la crisis económica asociada a la pandemia. Entonces, nada, yo agradezco profundamente esta plática, pero agradezco también todos mis privilegios. El privilegio de poder estar aquí sentado en este momento, el privilegio de tener a Claudia sana o en proceso de sanar y de haber podido hablar con Vero para que nos ayudara en la crisis, tener a quien llamarle, tener cómo traer la comida, ir por la medicina que haga falta, y sí pienso cada vez más en toda esa gente que no puede hacer absolutamente nada de eso, que desafortunadamente es la inmensa mayoría. Entonces, termino así. Nosotros en el programa de seguridad ciudadana vivimos la lucha y la frustración a la vez, porque la pregunta de cómo construir comunidad solidaria y tejido social, pues muchas veces no la encontramos ni siquiera con la gente más cercana. La inseguridad y la violencia dan miedo y la gente se encierra. El autoencierro es una de las prácticas sociales que más daño hacen a la construcción de lo que se llama la eficacia colectiva. Aquí lo que Alberto habla, como yo lo entiendo en mis palabras, es eficacia colectiva. Es hacer las cosas en un mismo sentido, lo que dice Enrique. Bueno, nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho ponernos del mismo lado de la mesa y trabajar en un mismo sentido, aún si compartimos el riesgo de morir. Bueno, pues muchas gracias, Vero, querida. Cuídate. Beso grande, abrazo grande. A ver cuándo te podemos dar un gran abrazo de agradecimiento por todo. Anselmo, también, que es miembro del personal médico, pues sí, la verdad es que uno no sabe qué hacer para expresarle al personal médico lo que siente, para expresar esto que parece cliché, pero sí son héroes. Quien decide arriesgar la vida todos los días para salvar a otros son héroes. Yo tengo pues muchos amigos en la policía que lo hacen diario, que nadie quiere y nadie respeta. Yo tengo amigos en la policía. Hay un mando policial en un municipio del norte que sobrevivió a 13 tiros. Con 13 tiros en el cuerpo se paró, caminó, dejó de trabajar como policía un tiempo y volvió a ser policía y hoy es mando policial porque no puede hacer otra cosa en la vida. Entonces, caray, la vida está llena de historias muy cabronas en términos de lo que alguien hace por otros, incluso poniendo la vida misma. Tú lo haces, Vero, es difícil entender esa decisión. Yo la he estudiado mucho, pero yo no la podría tomar. Gracias otra vez. Y gracias a todas y a todos. Recibirán mensajes de nuestro próximo cafecito en medio de la pandemia. Cuídense mucho. Buenas tardes. Gracias, Claudia. Gracias. Bye. Gracias.